Muy buenas tardes a todos, amigas y amigos, profesores, alumnos, cercanos, queridos. Estamos aquí esta tarde para presentar un libro de un profesor de la Escuela de Gobierno y de nuestro magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos, el profesor Daniel Lowe. Bienvenido, profesor. Muchas gracias por darnos la oportunidad de compartir con usted este lanzamiento con la editorial Fondo de Cultura Económica, una editorial que ha contribuido tan profundamente a la historia cultural de América Latina y del mundo hispanoparlante. Un libro además tremendamente contingente, estamos en modo pandemia, modo coronavirus, y el libro trata precisamente sobre la ética y el coronavirus. Cómo se pueden mirar, abordar los problemas, los desafíos de la ética en el contexto difícil, problemático, complejo que nos está tocando vivir en Chile y en el mundo. Vamos a dejar en primer lugar con ustedes al autor del libro, al profesor Daniel Lowe, y después el profesor Daniel Brofman y quien les habla vamos a hacer un comentario respecto del texto que se presenta, y finalmente vamos a abrir también un pequeño espacio para preguntas y comentarios del público. Breve, obviamente, estamos todos en este desafío de la comunicación a distancia. Es primera vez que presentamos un libro en la Escuela de Comunicaciones y en la Escuela de Gobierno en esta modalidad, pero el desafío se cumple, es una manera de aprender también a relacionarnos con un nuevo mundo, y de eso, entre otras cosas, nos habla este texto tan relevante. Voy a dejar sin más la palabra al profesor Daniel Lowe. Buenas tardes, muchas gracias por la tan amable presentación, Max, y muchas gracias a todos ustedes que están en la presentación de este libro, que de alguna manera es un libro urgente. Supongo que entre los presentes hay muchos, o hay algunos estudiantes de algunos de mis cursos de ética que he hecho profusamente en los últimos años en esta universidad, y seguramente ustedes van a reconocer muchas de las cosas que discutimos en esos cursos, en este libro. Pero como les decía, este es un libro urgente, estamos en modo cuarentena, decía Max, y así era, este libro fue escrito en modo cuarentena. Este libro lo empecé a escribir en abril, y el libro básicamente estaba listo a finales de mayo. ¿Y qué fue lo que me llevó a escribir este libro? Bueno, por una parte, sin duda, un ejercicio terapéutico, es decir, tratar de direccionarme a la cuarentena del modo más productivo posible. Primero, reconocer que hay cosas que no podemos cambiar de una manera muy estoica y tratar de impedir que aquellas cosas influyan en nuestro ánimo de una manera consciente, tratar de impedirlo y luego tratar de obtener sentido de aquellas situaciones adversas, porque estar encerrado, estar confinado, es una situación tremendamente adversa si consideramos nuestra historia evolutiva. Y el modo de hacerlo, en mi caso, fue escribir este libro. Pero no es solamente terapéutica, el libro trata de muchos temas, pero está orbitando en torno a algunos temas centrales. Uno de ellos es el miedo. El miedo que, en mi opinión, y sorprendentemente también, muchas personas sienten frente a esta pandemia. El miedo directo, de la amenaza directa de la enfermedad y la muerte, pero incluso el miedo de la posibilidad de vivir como especie, como humanidad. Me parece que ese miedo, de alguna manera, me quiero expresar bien, ese miedo es exagerado. Es exagerado porque objetivamente esta pandemia no es ni con mucho tan agresiva en cuanto a la cantidad de muertos como otras pandemias que han visitado a la humanidad a través de su historia. Y estoy hablando de su historia reciente. Eso es lo primero. Y sin embargo, ese miedo se explica, en mi opinión, por la tremenda seguridad de nuestras sociedades. Nuestras sociedades en el mundo nunca han sido tan seguras en la historia de la humanidad como hoy en día. Y por eso nos parece insoportable estar enfrentados a la eventualidad de la enfermedad y la muerte por un virus que probablemente tiene una tasa de letalidad que debe andar por el 0,4%. Si ustedes lo comparan con la
peste española, que en 1918 acabó con entre 20 y 40 millones de la población mundial, una población mundial que no era ni siquiera un tercio de la actual, ustedes se dan cuenta de que comparativamente, y así es la cosa con las apreciaciones relativas, depende siempre del punto de comparación, comparativamente nuestra pandemia es bastante modesta. El segundo tema, en torno al cual orbita el libro permanentemente, es la idea del valor de la vida. Y es que me llamó profundamente la atención que en los modos, en las discusiones, en los modos de aproximarse a los desafíos que plantea el coronavirus, primeramente, casi de un modo automático, se haya optado por la idea de que hay que salvar vidas, y que salvar vidas es algo que hay que hacer a toda costa. Esto me parece curioso por varias razones. Una, porque evidentemente no es lo que hacemos. Si ustedes miran el mundo privado, de sus decisiones privadas, ustedes no siempre están dispuestos a sacrificar elementos hedónicos de su vida para extender su vida. No lo hacen cada vez que abren una botella de vino, cada vez que se fuman un cigarrillo. Y a nivel de sociedad tampoco lo hacemos. No lo hacemos a nivel de políticas públicas. A nivel de políticas públicas permanentemente estamos realizando trade-offs entre vidas y otro tipo de bienes que también nos parecen valiosos y que está bien que nos parezca valioso. Por lo mismo me pareció tremendamente llamativo, se explica, hay explicaciones, pero tremendamente llamativo, y políticas muchas de ellas, que se haya optado de una manera casi irreflexiva por la premisa de que salvar vidas tiene una prioridad por sobre cualquier otra cosa. Cuando miramos las consecuencias de las medidas restrictivas de la libertad con las cuales la mayoría de los países en el mundo se han hecho cargo del coronavirus, lo que notamos es que estas consecuencias son tremendamente negativas. Hay una serie de ponderaciones y trade-offs que tienen que ser tomados en cuenta. Por un lado, hay ponderaciones entre vidas y vidas. Perder el empleo en una crisis económica masiva, un choque exógeno fuerte como la crisis producto de las medidas que tomamos contra el coronavirus, no del coronavirus, sino que de las medidas que conscientemente o inconscientemente como sociedad tomamos para hacer frente al coronavirus. Digo, el choque de perder el empleo en esas situaciones significan estadísticamente la pérdida de 1 año y medio de vida. Es decir, evidentemente las medidas que tomamos hoy para salvar a aquellas personas que morirían de coronavirus implican la muerte de personas en el futuro. Por lo mismo es un asunto de vidas contra vidas, no es de vidas exclusivamente contra otros bienes no vitales. Pero además, y no es menor, hay una ponderación que es necesario realizar entre lo que es la pérdida de vidas y la pérdida de otro tipo de bienes. Ya lo hacemos en nuestra vida diaria cuando preferimos ciertos aspectos hedónicos por sobre la extensión o la seguridad de nuestras vidas. Lo hacemos en las políticas públicas. Si miramos las consecuencias del coronavirus, notamos que ellas son tremendamente negativas. Hay problemas de concentración, aumenta la depresión, aumenta la ansiedad, aumentan los abusos sexuales, aumenta la violencia de género, en fin, la lista es enorme, enorme. Y no puede ser, y esa fue una de las motivaciones para escribir este libro, que todas aquellas consecuencias se fuesen de alguna manera por el desagüe del baño, de la ducha higienizante de nuestra lucha contra el coronavirus. No puede ser, no puede ser, ellas tienen que ser consideradas. La pregunta entonces es cómo considerar estas cosas. Y a eso dedico buena parte del libro, en el que trato de ver cómo considerar estos trade-offs entre vidas y vidas, vidas y extensiones de vida, vidas y otro tipo de bienes. Y discuto algunas tradiciones, como las tradiciones más bien deontológicas, que se fijan en los derechos, la tradición más bien utilitarista, que se fija en la maximización del bienestar. Y propongo que si nuestro fin fuese maximizar el bienestar, probablemente las medidas restrictivas de la libertad que estamos tomando son erradas, no están maximizando el bienestar. Y sin embargo, propongo también, y sostengo, que en cierta medida o en un cierto sentido esas medidas se justifican, pero no se justifican por lo que sería la maximización del valor moral, por decirlo de alguna manera, o del valor ético, sino que se justifican en razón de aquello que, como miembros de una sociedad, nos debemos los unos a los otros. Cuando digo miembros de una sociedad me estoy refiriendo a individuos que están bajo el mismo paraguas de reglas que constituyen y regulan nuestra vida común. Y en mi opinión, lo que nos debemos a los unos a los otros en esta situación de pandemia es probablemente evitar que colapse el sistema de salud.
no es que debamos proteger la vida a costa de todos los otros bienes, o no es que la vida siempre tenga prioridad. Más bien es que el tipo de muerte producto del coronavirus, que es una muerte producto de cuando es producto del colapso de los sistemas de salud, es una muerte que tenemos que tratar de evitar, porque que no colapse el sistema de salud es algo que nos debemos como ciudadanos. Ahora bien, si esto es así, el corolario inevitable es darse cuenta que nuestro sistema de salud está colapsando permanentemente, porque permanentemente hay muertos en razón de que la demanda supera a la oferta. Todas aquellas personas que están meses esperando en el sistema público de salud por ser atendidas o por ser operadas, todas esas producen muertes que son evitables y que se producen porque el sistema de salud colapsa, pero colapsa, por decirlo de alguna manera, a goterones. No nos damos cuenta. Lo que tenemos ahora es un chubasco. Pero si es verdad lo que estoy diciendo en el caso del coronavirus, también lo tiene que ser en los otros casos. Resumiendo, el temor que sentimos frente a la amenaza de la enfermedad y la muerte ese es uno de los elementos que trabajo al final de mi libro, es algo que en cierta medida es bienvenido, porque demuestra cuán seguras son nuestras sociedades. Mientras más seguras son, menos dispuestos estamos, al parecer, a aceptar riesgos e inseguridades. Pero es también un peligro, o representa un peligro. Y el peligro es que esas criaturas temerosas en las que nos hemos convertido, estemos dispuestos a sacrificar parte de nuestras libertades por seguridad. Como lo hemos hecho. Si ustedes miran lo que pasó después de los atentados del 11 de septiembre, por ejemplo, en las Torres Gemelas, lo que ustedes ven es que se aceptaron, con el aplauso general de la población, o casi general, medidas que restringen las libertades civiles. Y esas medidas se quedaron. Y ese es el riesgo que yo veo que existe con el coronavirus hoy en día. Que estemos dispuestos, en razón de ese temor gigantesco que al parecer a muchas personas abruma, el temor frente a la enfermedad y la muerte, a sacrificar libertades en pos de seguridad y a sacrificar simultáneamente aquello que hace, en mi opinión, o mucho de aquello que hace, en mi opinión, que la vida sea valiosa. Muchas gracias. Y los invito cordialmente a leer este libro. Libro que, por cierto, ya está disponible a través de las redes y de la editorial misma, creo, ¿no? Así es. Está disponible, entiendo, en la página del Fondo de Cultura Económica, porque hay problemas para llevar el libro a otros lugares, digamos, y entiendo que va a estar disponible muy pronto en versión digital también. Ok. Muchas gracias, Daniel. Voy a dejar la palabra ahora al profesor Javier Brofman para que comente en primer lugar. Muchas gracias, Javier. No, gracias a usted. Lo primero, agradecer la invitación a comentar el libro del profesor Loewe. La verdad es que un poco contarles por qué lo estoy comentando también. Daniel, en una reunión de escuela de gobierno hace ya varios meses, nos comentó que estaba empezando a escribir este libro y varios otros profesores dijimos, hoy me encantaría leerlo, y a lo que él amablemente accedió, y algunos de nosotros fuimos parte de la lectura inicial, e incluso pudimos comentarle sus primeros manuscritos, lo cual para mí fue de verdad un privilegio. Yo soy un admirador de Daniel, lo digo súper en serio, a mí es de los profesores que me genera mucha admiración dentro de la Escuela de Gobierno, por su forma de pensar, la forma que articula sus argumentos, es algo que a mí me sorprende y me llama mucho la atención. Y este libro es justamente eso, digamos, es una articulación de ideas bien puestas. Son 5 capítulos, 200 páginas, que son capaces de llevar y de vincular, ¿no es cierto?, la filosofía que uno podría pensar difícil de alcanzar y difícil de entender, y mezclarla con la cultura pop, y hacer, ¿no es cierto?, reseñas a Thanos, que es el villano de
de las últimas películas de The Avengers, a Iron Man, y citar al agente Smith de The Matrix. Entonces, leer un libro de ética y coronavirus que es capaz de lograr esa amalgama, creo que es algo realmente extraordinario, ¿ya? Es un libro bien personal que parte contándonos desde su cuarentena, desde cómo está viviendo este proceso, y se va en lo personal, y tiene otros pasajes también en el libro donde nos cuenta un poco algunos episodios de su vida que también desembocan en algunas de estas ideas que él plasma en este libro. Creo que es un libro que nos hace pensar, es un libro que cuando lo adquieran no lo lean una vez, leanlo más de una vez. Yo he tenido la suerte de leerlo 2 veces, y la verdad es que voy encontrando más cosas que me hacen sentido, que me hacen pensar. Es un libro que te hace pensar de la vida, de la muerte, de los trade-offs, como dijo el autor, de la libertad, del rol del Estado, de nuestra responsabilidad como seres humanos, y del fin del mundo. Es un libro que nos hace reflexionar, que nos presenta distintas tradiciones de la filosofía, de distintas teorías de la libertad, y que nos habla también, al final del libro, Daniel nos pone en una situación que a mí me incomodó, y creo que eso también es una ganancia al leer el libro, que tiene que ver con una suerte de pesimismo o incredulidad con respecto al futuro. Hay muchos dentro de los cuales yo me incluyo, que pensamos en que bueno, esta pandemia es como un zamarrón, nos están zamarreando como sociedad, y después de esto viene algo mejor, y nos vamos a dar cuenta que tenemos que, ¿no es cierto?, arreglar el mundo y volver a reconstruir y reconstruir mejor, como escribe las Naciones Unidas. Pero Daniel es bien incrédulo en eso, y piensa que difícilmente post pandemia vamos a encontrar y ser capaces de reconstruir un mundo mejor. Pero sí nos abre la puerta, y de hecho nos pone en sus últimos párrafos algunas recomendaciones de cómo ser un poco mejor persona. Y creo que eso es súper interesante, porque, como les dije, nos hace pensar, y nos hace reflexionar. Así que eso es como mi take en el libro. Se lo recomiendo, pero absolutamente, como les digo, se lo recomiendo leérselo 2 veces, se lee rápido. Creo que es una cosa que está muy bien lograda, que fue de las cosas que comentó Daniel en un principio en esas primeras reuniones de la escuela, es que quería hacer un libro que no fuera necesariamente académico, que no estaba escrito para filósofos, o que no estaba escrito para una lectura específica en la cual uno se tiene que, ¿no es cierto?, acordar de ¿no es cierto?, citas de autores que uno no ha leído y que por lo tanto no lo va a entender. Creo que eso está muy bien logrado. Es un libro que lo puede leer todo el mundo, y todo el mundo lo va a hacer pensar, y creo de nuevo que eso es una tremenda ganancia después de leer este libro, y por lo tanto yo te agradezco mucho, Daniel, la oportunidad de haberlo podido leer antes. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Javier. Me corresponde a mí cerrar esta presentación. A ver, yo creo que lo que me pareció más extraordinario de este libro es precisamente el haber sido escrito, como decía el autor, desde la urgencia. Haber sido escrito en el contexto de una crisis como la que estamos viviendo, para tratar de poner sobre la mesa los dilemas, los desafíos, sobre todo los desafíos de la ética, que plantea una crisis de esta naturaleza. Probablemente la gran virtud que tiene el libro es que te muestra cómo las experiencias límites, y lo que estamos viviendo es sin duda una experiencia límite. Esta pandemia inesperada, nos habríamos imaginado muchas cosas en nuestra vida, sinceramente. Yo me imaginé que podía vivir muchas contingencias y circunstancias exóticas en mi vida, pero no me habría imaginado nunca que iba a terminar viviendo una epidemia global.
lo digo sinceramente. Creo que ha sido una experiencia remecedora en muchísimos aspectos, aprender a funcionar en el encierro, en la dificultad para poder contactarse con los demás, en la distancia, esto que se llama hoy día la distancia social, y creo que son desafíos, como dice Daniel en el propio libro, son desafíos para una especie, ¿sí? Para una especie que evolutivamente había ido en la dirección contraria, al encuentro, a la cercanía, al contacto, y creo que en ese sentido esta experiencia, a pesar de lo difícil que ha sido, es una experiencia también muy enriquecedora. Y creo que la gracia que tiene este libro, precisamente como decía, es que te muestra cómo las experiencias límites hacen visibles ciertos límites, o más bien la discusión de ciertos límites. El tema de la libertad, cuáles son los límites de la libertad frente a la responsabilidad con los otros, los límites de las prioridades sanitarias frente a las prioridades económicas. Creo que Daniel eso lo trabaja muy bien en el texto. El límite entre lo público y lo privado, dónde terminan los intereses públicos y comienzan los intereses particulares. Creo que está muy bien trabajado. Creo que el libro tiene la gracia de que te muestra estos trade-offs, estas disyuntivas, de manera muy amena, con muy buenos ejemplos. Efectivamente yo coincido con Javier en que afortunadamente este no es un libro escrito para académicos, es un libro escrito de manera amigable, que te muestra precisamente que los desafíos de la ética tienen que ver con nuestra vida cotidiana, con cosas que tenemos todos los días finalmente al alcance de la mano, son parte de nuestras decisiones diarias, pero en una circunstancia como esta, en una experiencia límite como esta, se hacen más visibles, se hacen más perentorios desde el punto de vista de su análisis, de su reflexión, de su autoconciencia, de hacernos conscientes de que la vida está llena de límites y llena de discusiones y de tensiones frente a esos límites. Creo que esa es la parte que me pareció más original del libro. También coincido con Javier en que al final hay una mirada sobre la historia de esta civilización, sobre la especie humana, que precisamente porque no te pones frente a las certidumbres fáciles, es muy fácil ponerte hoy día en medio de esta disyuntiva y de las tensiones que estamos viviendo frente a la idea de que necesariamente lo que viene después de esto es un mundo mejor. Yo creo que la pregunta, o sea, más bien, lo interesante es plantearlo como una pregunta y creo que en eso la mirada más bien pesimista de Daniel está cargada de interrogantes en ese sentido. Los seres humanos hemos hecho bien muchísimas cosas, pero paradójicamente hay cosas que no hemos hecho también. Y probablemente en esta experiencia que ha sido el manejo de esta pandemia, y para qué decir en el caso nuestro, en el caso de Chile, donde se nos han juntado varias pandemias, varias crisis juntas, solapadas una encima de la otra. No habíamos alcanzado de salir de una cuando caímos en una segunda. Yo creo que finalmente la gracia que tiene esta reflexión es que te muestra cuán responsables somos del mundo en el que vivimos. Es decir, cómo nuestras decisiones están en juego en las cosas que priorizamos, en las cosas que dejamos de priorizar, cuando ponemos el presente respecto del futuro como una prioridad. Hay una parte muy interesante del libro donde se habla de la tasa de descuento del futuro, precisamente de cuando los seres humanos ponen el presente como un valor o como una prioridad por encima del largo plazo. Yo creo que efectivamente el libro tiene la gran virtud de que te muestra que, primero, las cosas que ocurren porque hay decisiones humanas detrás. Aquí, como bien decía Daniel, muchos de los efectos de las cosas que estamos viviendo en el mundo y en Chile en particular no tienen que ver con un virus, tienen que ver con la reacción humana frente al virus, con las prioridades, nuestros miedos,
nuestras angustias, nuestras incertidumbres, y por lo tanto, mucho más que el virus, lo que estamos viviendo y los desafíos éticos que estamos hoy día enfrentando tienen que ver con nuestras propias decisiones, cómo reaccionamos frente a una realidad, pudiendo haber reaccionado probablemente de maneras muy distintas, muy diversas. Entonces yo creo que la gracia que tiene el libro es que te muestra que finalmente la ética tiene que ver con nuestra voluntad, tiene que ver con nuestro racionamiento de las cosas, con nuestra razón, con nuestra capacidad de pensar, de asumir los desafíos, de plantearnos frente a una realidad inesperada como en este caso. Y creo que finalmente lo que te deja el libro, lo que me deja como gran lección, al momento en que cerré el libro, es el sentir finalmente de que somos tremendamente responsables incluso de las cosas de las que no nos sentimos responsables. Una epidemia efectivamente es un acto del que resulta fácil hoy día culpar a los pobres chinos, pero a lo mejor efectivamente tarde o temprano la humanidad se iba a tener que enfrentar, más allá de la responsabilidad de un país, de un pueblo o de un irresponsable que se comió un murciélago. La verdad es que al final del día las pandemias, las epidemias han sido parte de la historia humana, lo van a seguir siendo inevitablemente. Y la gran pregunta, la gran enseñanza que me deja este libro a mí es que el tema no es la pandemia, no es el virus. El tema es cómo los hombres toman decisiones, en base a qué, con qué fundamentos, con qué prioridades, haciendo qué selecciones, optando por cosas y dejando de optar por otras. Yo creo que la mirada que pone Daniel en este libro en ese sentido, el problema no es el virus, sino que son nuestras decisiones, son los hombres, son los dilemas éticos. Me parece una mirada muy interesante y creo que concuerdo con Daniel en que si hay algo que la pandemia ha puesto en evidencia es que los dilemas éticos en el mundo actual son dilemas sin duda urgentes. Muchas gracias, Daniel, por haberme permitido participar de esta presentación. Muchas gracias a ustedes por su amable comentario y presentación del libro. Vamos a dejar un espacio, nos queda todavía tiempo para comentarios del público y preguntas. Me imagino que debe haber interrogantes. Acá tengo una pregunta que dice la Magdalena Linat. Muy interesantes las reflexiones. Sería interesante que Daniel profundizara respecto de la tensión en el límite a la libertad y la autorregulación en el contexto de la pandemia. Antes de responder, aprovecho de decirles a todos los invitados a este lanzamiento que todas las preguntas, comentarios por el chat las vamos a ir leyendo y las van a ir contestando Max, Daniel o Javier. Así que anímense. Sí. Las medidas por las que se ha optado para hacer frente al coronavirus en general son medidas restrictivas de la libertad. Y claro, las medidas restrictivas de la libertad implican en estos casos coacción estatal, es decir, es el Estado el que nos obliga a hacer determinadas cosas o a no poder hacer otras. Ese es un lado, por decirlo así, de la ecuación, y ahí hay que considerar cuáles son las razones que se pueden aducir para justificar esas restricciones a la libertad. El otro lado de la ecuación es qué razones nosotros tenemos, como seres humanos singulares, quizás independientemente de la existencia de coacción estatal, para seguir estas medidas. Las medidas de confinamiento, las medidas de distanciamiento social, etcétera, etcétera. Y probablemente las mejores razones, en mi opinión, son aquellas que remiten a el tratar de evitar daños a los otros. Es decir, el coronavirus o la situación de pandemia en cierta medida nos pone frente a un caso que es especialmente complicado para todas las teorías normativas, que es el caso cuando no es claro cómo determinar el daño causado, quién ha causado el daño y quién ha sido dañado, ¿no? En una situación normal es muy fácil. Si alguien va y golpea a otra persona y causa un daño, sabemos quién es el responsable, sabemos cómo sucedió y sabemos quién es la persona que fue dañada. En el caso de la pandemia lo que tenemos es
es una conjunción de muchas voluntades individuales que de modo agregativo y difuso producen un daño en ciertos individuos casi de manera aleatoria. Si ustedes quieren una analogía, tendrían que recurrir más o menos, tendrían que recurrir un poco a la idea de los daños medioambientales, ¿no? Los daños medioambientales tienen la característica de que tienen muchas fuentes, o sea, cuando cada uno de ustedes conduce su vehículo, está contaminando el medio ambiente, que acumulativamente, y muchas veces, por lo tanto, en el futuro, producen daños en otras geografías y en los seres que habitan otras geografías. Por ejemplo, inunda Bangladesh en algunos años. Probablemente, analógicamente, el caso del coronavirus es similar. Cuando nosotros salimos a la calle, y por eso el asunto de la responsabilidad es tan importante, lo que hacemos es incrementar la probabilidad de que agregativamente, o sumando, digamos, estas acciones individuales, estas voluntades individuales, o estas acciones individuales, mejor dicho, se produzcan resultados que en un cierto sentido pueden ser dramáticos, aunque indeterminados. Y en mi opinión, esa es una razón para optar uno mismo, aunque no haya medidas restrictivas de la libertad, para, en la medida de lo posible, no estoy diciendo que nos quedemos encerrados todo el tiempo, seguir las medidas de distanciamiento social, hayan o no hayan medidas restrictivas por parte del Estado. Pero si ese argumento es correcto, entonces también lo es en el caso de los daños medioambientales y los daños que estamos produciendo con las inundaciones de Bangladesh cada vez que encendemos, que partimos y andamos en nuestro auto. Valentina. Voy. Vicente Castillo dice, hola, muchas gracias por la presentación. Mi pregunta es para Daniel. ¿Cómo tratan el libro y qué piensa sobre el dilema ético en el trade-off entre salud y economía al momento de tomar decisiones de cómo levantar cuarentenas con el objetivo de incentivar el movimiento económico y laboral? Permitir que las personas salgan a trabajar y obtener su ingreso con el riesgo de contagiarse y morir, o obligarlos a encerrarse con las consecuencias económicas que eso genera, con un importante aumento de la pobreza, la hambruna, etc. Bueno, ese es un tema que trato bastante en el libro, ¿no? O sea, este no es un libro sobre Chile específicamente, es un libro sobre la pandemia y el mundo, pero en algunas partes sí dedico algunos pasajes a Chile. Y efectivamente hay un trade-off importante entre lo que o así se ha presentado en la prensa, ¿no? Entre salud y economía. Yo creo que es una mala presentación del trade-off. El trade-off no es entre salud y economía, sino que es entre salud y las consecuencias que produce en la vida humana el deterioro de la economía. Y esas consecuencias las conocemos todos. Es decir, la economía en cuanto tal no tiene demasiada importancia. La economía en cuanto tal sería irrelevante si no fuese porque tiene y puede tener y tiene consecuencias que pueden ser desastrosas en la vida de las personas. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Estamos viendo que la pérdida de la renta, la pérdida del trabajo, produce así lo definen claramente los estudios subjetivos de la felicidad, una de las causas mayores de infelicidad en las personas. Aumentan los grados de depresión, disminuye la autoestima, en fin. Las consecuencias de un sistema económico que no funciona en una sociedad como la nuestra, en que el sistema económico atraviesa las diferentes esferas de la sociedad, puede ser desastrosa. Y en mi opinión, eso es algo que se tiene que tomar en cuenta al momento de decretar cuáles son las medidas, efectivamente. Yo decía, y lo sostengo, que creo que tenemos una obligación de tratar de que el sistema de salud no colapse. Es algo que nos debemos como ciudadanos de una sociedad. Pero salvar vidas no puede suceder a cualquier costo. Más allá de esa obligación que tenemos que tratar de cumplir de que el sistema de salud no colapse, no podemos salvar vidas a costa de todos aquellos daños que se producen en pos de una economía que no funciona. Repito, la economía en cuanto tal no importa las consecuencias que tiene una economía que no funciona en la vida de las personas. Y en ese sentido, creo que en la medida que el sistema de salud no colapse, o no esté en riesgo el colapso del sistema de salud, hay que optar por medidas que faciliten que las personas puedan hacerse cargo de su propia vida y disminuir de este modo las consecuencias negativas que el coronavirus trae consigo. Porque es claro, los estados pueden hacer algo y tienen que hacer algo, evidentemente. Soy el primero en reconocerlo. Pero hay que notar también que por mucho que haga un estado, en general eso es mucho menos de lo que puede hacer un individuo por sí mismo. Y en segundo lugar hay que notar que en muchos casos
lo que haga un Estado no va a tener casi ningún efecto para revertir los efectos negativos, los daños negativos que están sufriendo los individuos. Piensen en algo como la violencia de género, algo en lo que nuestras sociedades y la sociedad en general son tremendamente ineficientes en prevenir. Ya en situaciones normales, el Estado apenas puede hacer algo contra la violencia de género. Se puede hacer, y hay que hacerlo, sí, pero es bastante poco lo que puede hacer, por razones culturales de diferente tipo. Imagínense lo que puede hacer el Estado contra la violencia de género en una situación en la cual esta aumenta, pero simultáneamente disminuyen los medios para hacerle frente. Las personas que pueden trabajar en esto, los medios económicos, etcétera, etcétera. Es decir, si bien los Estados tienen que hacer algo, y están llamados a hacerlo, sin duda alguna, lo que pueden hacer es siempre menos de lo que pueden hacer los individuos por sí mismos, y en muchos casos lo que pueden hacer no revierte los daños causados. Los daños que produce el desempleo, en la autoestima de las personas, en el aumento de la depresión, son independientemente de si hay sistemas que regulen la pérdida de la renta producida por el desempleo, es decir, de que haya sistemas sociales que regulen, que compensen esa pérdida económica. Así que eso hay que tomarlo en cuenta y hay que tomarlo en serio. Y en mi opinión, de una manera general, bajo la condición, premisa, me estoy repitiendo, de que el sistema de salud no colapse, hay que permitir que los individuos puedan hacerse cargo de su vida para tratar de mejorar aquellas consecuencias adversas en las que nos han puesto las medidas por las que se ha optado para lidiar contra el coronavirus. Gracias. Benjamín Ibáñez pregunta, hemos visto cómo la derecha se ha arrepentido de no haber hecho muchos cambios que en su momento bloqueó en pos de la libertad y que hoy se llevan a cabo, más vale tarde que nunca. Uno podría argumentar que en cierto sentido hay una pérdida efectiva de la libertad. ¿Cómo podemos diferenciar entre pérdidas aceptables? En definitiva, ¿dónde podemos fijar los límites de la acción estatal sobre la libertad personal para maximizar el beneficio de la sociedad? A ver, ¿la pregunta es en caso del coronavirus? ¿O es una pregunta general, digamos? Yo me imagino que es más bien general. Uh-huh. A ver si Benjamín pone algo. No. Ok, las preguntas acerca de cuáles son qué es lo que es la libertad, qué es lo que constituye la libertad y cuáles son los límites de la libertad, son preguntas que están en el centro del pensamiento político. Y hay maneras muy diferentes de encarar ese tipo de preguntas, y hay propuestas muy diferentes acerca de qué es lo que, qué modo, qué tipo de respuesta a esas preguntas es la apropiada. Ciertamente hablar de libertad seca es... en mi opinión, hay una tendencia, hay una tentación que hay que tratar de evitar en los análisis que uno haga de la libertad. Y la tentación es tratar de ganar los debates por secretaría. ¿A qué me refiero? A tratar de definir la verdadera libertad semánticamente de un modo y considerar que las otras son falsas libertades. Es el debate usual entre libertad positiva y libertad negativa. Los que defienden la libertad negativa, es decir, definen la libertad como interferencia, dicen esta es la verdadera libertad, la libertad positiva no es libertad. Los que prefieren la libertad positiva, es decir, aquella que implica intervenciones para que los individuos puedan realizar aquello que quieren realizar, consideran que esa es la verdadera libertad y la otra libertad, la negativa, es la falsa libertad. Ese es un modo de tratar de ganar los debates por secretaría, es decir, mediante definiciones semánticas. Yo creo que es un error. El modo de encarar nuestros debates es mediante definiciones formales. ¿Qué es lo que es la libertad? La libertad incluye un agente, incluye obstáculos para que ese agente tiene para la realización de objetivos que ese individuo tiene. Es decir, hay agentes, hay obstáculos y hay objetivos. Y en vista de los obstáculos, de los agentes y de los objetivos, podemos evaluar las diferentes razones que se pueden aducir desde diferentes teorías para considerar que cierto tipo de obstáculos y cierto tipo de objetivos son relevantes y otros no. Y yo creo que si encaramos las discusiones desde esa perspectiva, nos podemos dar cuenta de que apelar simplemente por una libertad negativa no es necesariamente algo que siempre incremente la libertad.
o que maximice la libertad social, como decían al preguntar. Creo que en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos la socialización de los riesgos, por ejemplo, los estilos de vida, es algo que incrementa la libertad de cada uno de nosotros para poder vivir como queramos. Y esa es una concepción que se parece más a la positiva que a la negativa. En otros sentidos, y en otros aspectos, y en otros contextos, probablemente la negativa nos ofrece mejores herramientas para maximizar la libertad. Pero bueno, solo puedo decir que la pregunta refiere a algo que está en el centro, en el núcleo de las discusiones de la filosofía política acerca de cuál es la relación entre el Estado y los ciudadanos. Gracias. Acá pregunta, la ética ciudadana se instala en el centro de decisiones colectivas y también individuales. ¿Debería reforzarse esa reflexión en espacios no académicos, por ejemplo, en la discusión previa al cambio de constitución? A ver, yo lo pondría de esta manera. La ética sin duda es importante. Ojo, no es lo único importante. Es un elemento, sin embargo, que hay que considerar, porque aquí hay que ser lo que nos permite, al considerar ciertos problemas de una perspectiva ética, lo que nos permite es ser consciente de qué es aquello que efectivamente estamos diciendo y qué es aquello que estamos decidiendo, ¿no? Sin eso, sin ese análisis crítico de una perspectiva ética, lo que tenemos usualmente es dogmatismo o tecnicismo. El dogmatismo supone que algo es correcto, sin cuestionarlo críticamente, muchas veces se equivocan. El tecnicismo supone que los asuntos éticos no se presentan, sino que son técnicos, en lo cual evidentemente se equivoca, porque ya la definición de un problema no es posible sin hacer asunciones éticas, por ejemplo, que es el bienestar, que queremos maximizar o lo que sea. En ese sentido, pienso que considerar las situaciones sociales, las decisiones sociales de una perspectiva ética es importante para contrarrestar esas fuerzas y ser consciente de aquello que estamos haciendo y decidiendo. De hecho, lo anterior, yo no creo que el modo de encarar estas maneras sea mediante la tecnificación de la ciencia, de la ética, por decirlo de alguna manera. Es decir, no creo que hacer de la ética una disciplina académica y científica y obligar a las personas a tomar clases de ética vaya a ser algo que va a mejorar la calidad ética ni de las personas, ni de las sociedades, ni de las decisiones que se toman en nuestras sociedades. Yo creo, y soy bastante escéptico con respecto a lo que acabo de decir, que por el contrario, la ética se presenta, por decirlo de alguna manera, si bien analíticamente separable del resto de los problemas, se presenta embuido en ellos. Es decir, una discusión acerca, para volver al tema de la pregunta, acerca de la nueva constitución, es una discusión que evidentemente tiene que tomar elementos normativos en consideración. Y lo importante es discutir esos elementos negativos que, por cierto, se basan en ciertas teorías morales, en ciertas teorías éticas. Eso es fundamental hacerlo. Pero lo que no creo que haya que hacer es pensar que si tomamos clases, si hacemos que la gente tenga clases de ética, las personas van a ser mejores personas. No lo creo. Dicho de una manera más general, usualmente se dice que la filosofía, o hay toda una línea de personas que piensan que la filosofía en general nos puede ayudar a vivir mejor y a ser mejores personas. No estoy tan seguro, no estoy tan seguro. Creo que la filosofía nos ofrece también herramientas para ser personas bastante malvadas en el mundo y muy efectivas en el modo de producir mal en el mundo. Por lo tanto, creo que este tipo de temas normativos hay que mirarlos de una manera más holística. No es una teoría filosófica que tenemos que aprender y después aplicar en el mundo, sino que son los problemas del mundo los que tenemos que considerar y analizarlos y poder identificar los elementos normativos que están en juego para, a partir de ahí, digamos, partiendo desde abajo, tratar de encontrar aquellos cursos de acción que nos parecen más correctos, siendo conscientes de por qué nos parecen más correctos. Valentina, ¿puedo hacer un comentario?
Por supuesto, Max. La verdad le quiero hacer una pregunta, quiero aprovechar de hacerle una pregunta al autor. ¿Cómo evalúas tú, Daniel, de manera muy resumida, lo que ha sido una actitud más bien disonante en este contexto mundial, como la del presidente Bolsonaro o la de Donald Trump, que han optado más bien por minimizar el aspecto sanitario y por decir lo importante en una sociedad es mantener abierta y funcionando la economía, sin importar los costos sanitarios y eventualmente la gente que se muere, que se tenga que morir, que se muera, pero lo importante desde el punto de vista del mediano y del largo plazo tiene que ver con mantener el funcionamiento del sistema económico? Yo creo que así considerado como lo hizo Bolsonaro, como lo hizo Trump, es un error profundo, y no solamente un error político, como al parecer vamos a ver pronto, o muchos parece indicar que va a ser así en las elecciones, sino que es un error, no me gusta decirlo así, pero es un error normativo, es un error ético. Y la razón no es porque privilegien la economía por sobre la salud de las personas. La razón es porque no se dan cuenta de que hay ciertas obligaciones entre los miembros de una sociedad que deben ser servidas, deben ser respetadas. Y una de esas obligaciones que tenemos como miembros de la sociedad mutuamente y que por lo tanto el Estado tiene que hacer valer, es justamente la de prevenir cierto tipo de eventos. La pregunta es si la pandemia es uno de esos eventos, por ejemplo. O para ponerlo de otra manera, piensa, por ejemplo, en algo en los 33 mineros, una campaña a todas luces ineficiente. Si ustedes lo quieren ver en términos de valor generado, la vida de 33 personas sin duda no vale lo que costó salvarlo. Ustedes podrían haber colocado esa cantidad de dinero en otros tipos de programas sociales y hubiesen generado mucho más valor, hubiesen salvado más vidas, hubiesen generado mayor bienestar, etc. Y sin embargo, parece ser que eso es algo que nos debemos como sociedad en ciertas situaciones. En ciertas situaciones, lo que nos debemos como sociedad es más que aquello que la maximización del valor ético exige. Y yo creo que eso es justamente lo que no notaron Trump y Bolsonaro. No notaron que hay cosas que nos debemos como sociedad que exigen de nosotros más que aquello que la maximización, en el caso, en el análisis que ellos hicieron, en la maximización económica, exige. Esa sería como mi respuesta. Muchas gracias. Valentina. Voy. Camilo dice, se habla en el libro del papel ético de los médicos en medio de la crisis. ¿Se puede hacer algo para proteger el personal médico de los efectos negativos de tener que decidir quién vive o muere ante una crisis? Bueno, ese es el tema de las decisiones trágicas, ¿no? que han sido muy presentes. Yo no lo trato directamente en el libro, es un tema que no trato en el libro. Trato el tema del valor de la vida y las decisiones y trade-off como un tema sobre todo de políticas públicas, de política social y no de decisiones individuales a las que se enfrentan, no de decisiones individuales y por lo tanto de protocolos acerca de qué es lo éticamente correcto en ese tipo de decisiones. Sin embargo, para lo que les interese, con algunos colegas de otras universidades en Chile escribimos un paper al respecto. Lo pueden encontrar, lo buscan en ResearchGate, Loewe, mi apellido, lo encuentran de inmediato, en el cual tratamos de establecer ciertas pautas acerca del modo como debiésemos resolver, o por lo menos los criterios mediante los cuales debiésemos guiar nuestras decisiones en este tipo de decisiones trágicas. ¿Quién recibe el último respirador, por ejemplo? Y nuestra posición fue de alguna manera una contraposición a la posición predominante hoy en día en la mesa social, ¿no? La posición predominante es la que fue representada por el rector Sánchez y que de alguna manera es la que refleja la posición que tomó el Centro de Bioética de la Universidad Católica, que es una posición que considera que es irrelevante para las decisiones, las consideraciones acerca de los años de vida de las personas, es decir, la edad de las personas y la perspectiva de años de vida que esas personas tienen por delante. Nosotros, optando por una óptica que deja mayor espacio a consideraciones utilitaristas, propusimos, por cierto, que en una situación extrema, ese tipo de consideraciones sí debiesen ser tomadas en cuenta. Así que a aquellos a los que les interese esa pregunta en especial, les recomiendo vayan a la plataforma ResearchGate, pongan mi nombre, Loewe, y van a encontrar un paper que escribimos con 5 colegas
de varias universidades, de la USACH, de la Chile, etcétera, etcétera, de la del desarrollo, acerca de cómo pensamos nosotros que debiesen ser las guías apropiadas para tomar decisiones en esos casos trágicos. Trágicos porque la mejor decisión sigue siendo muy mala. Fabián pregunta, profesor Loewe, ¿por qué consideramos normal, aceptable, que los sistemas de salud colapsen durante un año normal, pero lo consideramos inaceptable durante la pandemia? Yo creo que eso es simplemente un sesgo. Es simplemente el sesgo, para decirlo de otra manera, vamos a hacer una analogía. Imagínense que está chispeando, garuando. Y ustedes salen y caminan 5 kilómetros. Van a llegar empapados, completamente empapados. Sin embargo, si consideramos que se van mojando sucesivamente a través del tiempo, es decir, que no hay un efecto acumulativo de irse mojando, digamos, ustedes en ningún momento se van a sentir abrumados por la lluvia. Ahora, si está lloviendo a chuzos y ustedes salen y caminan 50 metros, van a llegar empapados y eso les va a parecer terrible. Yo creo que ese es el sesgo que estamos viendo con la pandemia. Estamos viendo muchos casos simultáneamente y nos parece que tenemos que evitar el drama que todas aquellas muertes anticipadas significan. Pero lo estamos notando simplemente porque está sucediendo al mismo tiempo. Ustedes se pueden imaginar, imagínense que ustedes tienen una figura compuesta de puntos, y ustedes esa figura la concentran temporalmente. Ustedes van a ver una mancha negra que les va a llamar la atención. Si ustedes la diluyen en el espacio del tiempo, ustedes van a ver puntos que no les van a decir nada, a menos que ustedes tomen la distancia suficiente para reconocer la figura que está atrás. Y creo que efectivamente ese ejercicio, tomar la distancia suficiente para reconocer la figura que está ahí, es uno que tenemos que hacer, y es uno al que yo los invito a hacer en este libro. Juliana Bendaño. El COVID ciertamente no va a acabar con el capitalismo, creo, pero sí ha intensificado notoriamente ciertas tensiones neoliberales que se habían hecho notar en octubre y los meses siguientes. En ese sentido, se han hecho inevitablemente notorias cuestiones como la precariedad laboral generalizada, mala vivienda, mala educación, etc. ¿Cómo se relaciona lo que ha generado el COVID-19 con la forma que tiene nuestro Estado? ¿O cómo ésta podría modelar al Estado, teniendo en cuenta que este último, el Estado, influye directa y fuertemente en la vida de las personas? Es una buena pregunta, y que deja mucho espacio a la especulación. A ver, yo pienso que efectivamente, más allá del pesimismo que los comentadores de mi libro indican que emana de aquel, considero que efectivamente una situación como esta va a tener efectos, pero va a tener efectos, como dicen los economistas, en el margen. Es decir, a puertas de una discusión constitucional, seguramente lo que vamos a tener como resultado va a ser una mayor obligatoriedad del Estado en temas de seguridad social. Pero eso, como decía la persona que preguntaba, no es el fin del capitalismo, sino que somos bienvenidos de humanizarlo de alguna manera. Ahora bien, claro, la pandemia ha dejado descubierto de una manera muy clara muchos aspectos, sobre todo la precariedad de nuestra sociedad, la precariedad del trabajo, la precariedad habitacional, que, ojo, son cosas que sabemos, pero nuevamente no las notamos porque se diluyen en el tiempo y geográficamente, y ahora las vemos todas concentradas en un mismo momento. Pero las ha dejado en evidencia por lo mismo. Ahora bien, si eso va a llevar necesariamente a que el Estado se haga cargo de esa precariedad de un modo prioritario, como no lo ha hecho hasta ahora, es una pregunta abierta, porque la otra parte de lo que está implícito en la pregunta es que esa es la salida a la precariedad que las personas prefieren en este minuto. Y yo creo que no es así. Yo creo que lo que todos prefieren, o la gran mayoría de las personas prefieren, estoy hablando de la gran mayoría de las personas que están sufriendo directamente las consecuencias de las medidas para lidiar con el coronavirus, pérdida de ingresos, pérdida de trabajo, etcétera, todo aquello de lo que hablamos y mucho más, lo que desean es que vuelvan a ser posibles las condiciones de intercambio de las cuales depende nuestro bienestar. Eso es lo que se espera. El que ha perdido el trabajo lo que quiere es tener trabajo, no que el Estado le asegure más derechos sociales o un trabajo más seguro.
así considerado, yo creo que sí, se van a producir cambios en el margen, pero en el margen. No creo que se vayan a producir cambios tan dramáticos porque la necesidad es imperiosa de las personas y el modo de satisfacer esa necesidad no pasa necesariamente por los mecanismos del mercado, perdón, por los mecanismos estatales, sino que más bien por los mecanismos del mercado. Pero es una especulación, es una pregunta abierta y la respuesta, por lo tanto, una especulación. Ya, quedan dos preguntas. Emilio dice, ¿cómo balancear una fuerza de voluntad efectiva o responsabilidad del ciudadano en estos casos si es que aparece un sentido de sobrevivencia e individualismo en cada individuo? Bueno, a ver, de alguna manera, el desafío frente al que nos pone la ética es cómo integramos a los otros individuos en nuestro mundo personal. De alguna manera lo que hacemos al aceptar puntos de vista éticos para actuar en el mundo, sean los que sean, no sean los que sean, pero muchos de ellos, lo que hacemos es integrar las preferencias de los otros en nuestras preferencias. Tenemos una preferencia por las preferencias de los otros también. Y eso implica en muchos casos que nosotros renunciamos a parte de nuestras preferencias, las que tendríamos como sujetos, supongamos, que existen egoístas en el mundo y quieren avanzar con sus propias metas. Entonces, claro, el tema de la ética es siempre un tema acerca de cómo realizar esa integración de las preferencias de los otros dentro de nuestras preferencias. Y eso está sujeto ciertamente a una consideración entre lo que son nuestros fines particulares y los que son los fines de los otros que debiésemos reconocer. ¿Cómo resolver eso? A mi juicio pasan los mejores modos o estrategias para resolverlos, pasan siempre por mecanismos de universalización. No necesariamente por mecanismos de maximización. No creo que el utilitarismo sea la respuesta acerca de cómo integrar los intereses de los diversos individuos. Creo que pasa por mecanismos de universalización. ¿A qué me refiero? A pensar si aquello que es importante para los otros también lo es para nosotros. Y si lo es para nosotros, entonces integrar los intereses de los otros dentro de nosotros mismos, dentro de nuestros propios planes de vida, dentro de las políticas que nosotros privilegiamos. Esta es una manera sencilla, digamos, de traer al mundo lo que sería el imperativo categórico kantiano, por decirlo de alguna manera. Pero evidentemente el tema de la ética está cruzado por cómo realizar esta integración de los intereses de otros dentro de nuestros intereses, oficiando los intereses de los otros como límites a nuestros intereses o a la consecución que hagamos de ellos. Por decirlo de otra manera, si quieren, cómo controlamos al chimpancé que llevamos dentro y de alguna manera nos transformamos un poquito en bonobos, digamos, si les gustan los términos actuales tan de moda. Jorge Pedrals dice, me gustaría que hablara respecto de la contradicción que se da entre un sistema, periodismo, gobierno y parlamentarios, todos con una vida asegurada, que obligan a terceros a encerrarse y confiarles la vida a estos tres estamentos. Además, hay un cinismo, ya que todos esperan seguir teniendo los servicios básicos mínimos. A ver, sí, hay algo de eso, ¿no? Ahora bien, a ver, el supuesto que está a la base de esa pregunta, voy a partir de ahí, es que las decisiones que han tomado los parlamentarios, etcétera, etcétera, en cierta medida se basan en que ellos no van a sufrir las consecuencias de aquello que están decidiendo. Ese es el supuesto que está a la base de la pregunta. Yo no estoy seguro si ese supuesto es correcto, no estoy seguro. Ciertamente no tengo una gran opinión de nuestra clase política, pero no creo que haya sido un elemento dentro de la ecuación el hecho de que las consecuencias de sus decisiones las van a llevar otros y no ellos. Yo creo que el problema es otro. El problema es que no se consideran de manera apropiada las consecuencias que esto está teniendo en muchas personas y en la población. Y es posible que ahí, en una segunda derivada por lo menos, entre nuevamente la lejanía que en general hay entre el sector político, el sector dirigente, las élites políticas sobre todo, y un sector tremendo de la población que, como sabemos, ya ha quedado manifiesto y alguno de los participantes preguntó hace un poco, viven vidas bastante precarias en nuestra sociedad. Ojo, a pesar de ser precarias, son mejores que las vivían hace 30 años, sin duda alguna. Pero ciertamente ahí entra como una segunda derivada esa distancia que hay.
Y bueno, por decirlo de alguna manera, no es que el sistema político chileno sea tan perverso y tan malvado, ni mucho menos. Estos son cierto tipo de enfermedades que se producen en los sistemas políticos. ¿Mm? Y no ocurren solamente en Chile, ocurren en muchos lugares, en muchos lugares. Y yo creo que si hay alguna solución, esto es un problema que se va a ir produciendo permanentemente. A medida que las élites surgen, digamos, lo que hacen las élites es controlar las energías que vienen desde afuera todo el tiempo. Digamos, las élites son conservadoras por definición. Entonces va a ir produciendo que va a ir cambiando las élites. Pero el modo de producir un cambio es justamente ampliar, abrir estos claustros que caracterizan tan fuertemente a la sociedad chilena. Y cuando refiero a esto, no estoy hablando solamente del sistema político, estoy hablando ciertamente del sistema económico. No puede ser que los gerentes de las compañías importantes de este país vengan de 5 colegios, o de 10, o de 15. No puede ser. No puede ser que algo parecido se dé con buena parte, no toda, es más diversa, la clase política que la clase empresarial, de cierto tipo de extractos sociales. Pero eso pasa, en mi opinión, necesariamente por activar en nuestra sociedad los verdaderos mecanismos de la igualdad de oportunidades y de la meritocracia. Alguien hablaba acerca de la derecha que había promovido la libertad, etcétera, etcétera. Sí, en buena medida, pero de palabra. Ciertamente nuestras sociedades son nuestras sociedades más meritocráticas que hace un tiempo, pero no es todo lo meritocrática que debiese ser. Y cuando digo meritocrática me estoy refiriendo, lo estoy utilizando en el término de posiciones sociales abiertas a las personas, en razón de su rendimiento. De eso estoy diciendo. No estoy diciendo que toda la labor del Estado sea remitirse a asegurar la meritocracia, hay labores que van mucho más allá, pero una labor principal es esa. Y por lo tanto, de ese modo, abrir estos claustros que caracterizan a nuestra sociedad chilena, o sea, desde la colonia, desde siempre, si lo quieren poner en estos términos, abrir estos claustros a otro tipo de personas, quizás de esa manera eliminar, o no eliminar, pero acortar la distancia entre las élites y gran parte de la población, y quizás de esa manera llevar a que se tomen en consideración esos otros intereses, o que se tomen en consideración de otra manera cómo las consecuencias de las medidas que estamos tomando afectan los intereses de otros individuos que están, en ese caso, ya no tan lejanos a nosotros. Ya, ahora sí que es la última. Estimado profesor, Nicolás Cayul dice, ¿qué opina de los límites de la libertad de expresión a propósito de la situación que estamos viviendo? Actualmente circula una gran cantidad de fake news, pseudodocumentales y desinformación en general. Algunos han llegado al extremo de negar la existencia del virus o de la seguridad de las vacunas. Esto ha hecho que muchos no respeten las medidas sanitarias dictadas por las autoridades. Así como el Estado restringe nuestra libertad de desplazamiento, ¿debería también limitar la libertad de expresión? ¿O por el contrario, debemos dejar que las ideas circulen libremente, incluso aquellas manifestantemente falsas o equivocadas? Yo creo que una de las cosas, una de las características de nuestras sociedades democráticas, relativamente abiertas y liberales, y que simultáneamente es lo que hace valioso estas sociedades y el vivir en estas sociedades, es que los diferentes puntos de vista, cuando digo puntos de vista lo estoy entendiendo de una manera amplia, es decir, también como estilos de vida, se puedan expresar libremente en la sociedad. Y ciertamente eso tiene, como cualquier uso de la libertad, efectos negativos. Hay externalidades, si lo quieren poner en esos términos, en que los estilos de vida de algunos y los modos de comunicar de algunos afectan negativamente a otros y afectan negativamente a todos también. Y sin embargo, todo considerado, esa sociedad es una sociedad mejor que una en la cual alguien, probablemente el Estado, se arroja el poder para decidir qué opiniones son correctas, qué estilos de vida merecen la pena de ser vividos. Por lo tanto, yo creo que la solución, siempre medida, no es una solución absoluta, a los problemas que genera la libertad de expresión, se encuentran en más libertad de expresión y no en la supresión de la libertad de expresión. Ya, Max, no tengo más preguntas, Max, así que Okay. si Max, Javier o Daniel quieren hacer algún comentario final y Max termina, Max cierra. Daniel, Javier, Eh, palabras al cierre.
Sí, nada más que felicitar a Daniel por este trabajo y hacer el llamado a los participantes a que lean el libro, porque realmente está entretenido, como les dije yo, los hace pensar, o sea, me imagino que todos quedamos con más preguntas en la cabeza después de pasar por este panel. Y así que ese es el llamado, yo creo que a leer el libro y a disfrutarlo, leanlo un par de veces. Y muchas gracias Daniel y Max por la invitación a participar en este lanzamiento. Yo simplemente quiero agradecer la generosidad de Javier y de Max para comentar este libro, digamos, a pesar de los tiempos extraños en los que estamos viviendo, que hacen todo mucho más difícil. O sea, todos estamos cansados, todos estamos agotados, todos estamos estresados, en mayor o menor medida. Así que los quiero agradecer sinceramente y también quiero agradecer a todos los que participaron en esta presentación, así como al magíster y a la universidad que hicieron posible en cierta medida que todo este trabajo se desarrollara y se llevara a cabo. Muy bien, y yo finalmente también agradecerle al público, a la gente que nos ha acompañado a la distancia en esta modalidad pandemia, pero con la cercanía del cariño y del interés. A Javier por sus comentarios, a Daniel por darnos la posibilidad de presentar este libro, a la editorial también, Fondo de Cultura Económica, por habernos acompañado, y finalmente a Valentina por habernos colaborado en la coordinación de este evento. Ana María del Muchísimas Carmen. A la María del Carmen, a la distancia, con mucho cariño. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido para nosotros un privilegio poder organizar este lanzamiento del libro Ética y Coronavirus de Daniel Lewe en estas condiciones, como decía él, difíciles y paradójicas en algún sentido. Condiciones urgentes. Gracias a todos. Gracias. Mucho cariño, que les vaya muy bien a todos.